Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva y última instancia de Buenos días. webinars Ciclo País. Buenos días. En el marco de Oportunidades sin Fronteras, Mega Ronda de Negocios Latinoamérica y el Caribe 2025. ¿Sí? Este nuevo y último país por explorar va a ser Perú, ¿sí? El mercado peruano. Aquí tenemos a Luis Alberto Tronco Urbina, que nos va a acompañar, ¿sí? Mi nombre es Florencia Versa y soy del equipo de Inves Buenos Aires. Me acompañan Mercedes Claverí y Camila Pachinic de la agencia, ¿sí? Obviamente agradecemos la participación de todos los presentes que nos acompañan en esta instancia de formación. Primeramente les voy a comentar, para aquellos que no nos conocen, nosotros somos Inves Buenos Aires, la agencia de promoción de inversiones y comercio exterior de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pertenecemos a la Subsecretaría de Inversiones dentro del Ministerio de Desarrollo Económico. En esta oportunidad estamos orgullosos de organizar este evento junto con la Cámara de Comercio Boliviano-Argentina, la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina y también, por supuesto, Oportunidades sin Fronteras. Y contar con el apoyo de COPAL, también la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, a la IAB y la Cámara de Comercio de Lima, ¿sí? Junto a ellos también estamos organizando entonces la mega ronda de negocios que tendrá lugar del 27 al 29 de agosto. Y por último, también, gracias BDM International por acompañarnos, ¿sí? Para aquellos que no saben, este webinar quedará grabado y será subido a nuestro canal de YouTube, donde se encuentran todas las capacitaciones virtuales que hemos realizado sobre diferentes temas de interés en relación con el comercio exterior. Por último, también nos invitamos a suscribirse en el link que estamos dejando en el chat, ¿sí? No se preocupen por la presentación, porque vamos a dejar un espacio abierto de preguntas al final, que serán al final del webinar, respondidos por el disertante, ¿sí? Y también compartiremos el link para ingresar a la encuesta inmediata de satisfacción sobre este webinar, ¿sí? Allí nos pueden solicitar tanto asistencias técnicas gratuitas como si también la presentación de Luis, ¿sí? Entonces, ahora sí, Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias, Florencia. Muchas Listo. gracias. Ok. Bueno, buen día con todos los asistentes a este webinar. Este ciclo de webinars, en realidad, que gracias a Inves Buenos Aires nos da la gran oportunidad a nosotros, BDM, para poder representar a Perú y para poder informarles, en realidad, de una información muy, pero muy importante y beneficiosa para aquellos que quieran comercializar sus diferentes productos, en este caso del rubro, bebidas y alimentos, en este proceso de internacionalización que todas las empresas anhelamos para el futuro de nuestras empresas, para el futuro de nuestros negocios. ¿Listo? Voy a pasar a compartir en esta oportunidad las diapositivas, la presentación. Listo. ¿Me confirman que pueden visualizarlos todos? Sí, Luis, se ve ¿Sí? muy ¿Se bien. puede visualizar? Listo. Genial. Ok. Bueno, como ya en realidad Florencia comentó, mi nombre es Luis Tronco Urbina, yo soy abogado especializado en Derecho Aduanero y Tributario en Perú, pero también consultor para empresas que quieran justamente desarrollar sus oportunidades, no solamente en el ámbito de importación, sino también de exportación. Junto con BDM impulsamos mucho el desarrollo de la internacionalización de empresas peruanas, pero también de otras empresas a lo largo de la región. En esta oportunidad, como les comentaba hace un momento, uno de los rubros más importantes que se tiene dentro de la comercialización de bienes son alimentos y bebidas, justamente porque tiene directamente que ver con el consumo de las personas. Alimentos y bebidas es de lo que más consumen todos los países. Llámense alimentos directamente como materia prima o productos terminados, y en el caso de bebidas, sean bebidas alcohólicas o bebidas no alcohólicas. Todo este rubro en específico es uno de los más demandados y consumidos por las personas a nivel mundial. He ahí que radica la importancia que tiene este tema, pero sobre todo la importancia de la atractividad que hoy en día tiene el mercado peruano.
un mercado que ha venido creciendo a lo largo de los últimos 20 años, ¿sí? Vamos a empezar. Esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy. He tratado de poder resumir los puntos más resaltantes e importantes de lo que ustedes deben saber como empresarios para poder ingresar al mercado peruano en este rubro en específico. Vamos a empezar con la introducción, una visión general de lo que sería el mercado de alimentos y bebidas en el Perú, hábitos de consumo para el perfil del consumidor peruano, canales de comercialización en Perú, los más atractivos, regulaciones sanitarias y requisitos de exportación, toda la parte de MSF o medidas sanitarias y fitosanitarias, pero también la parte de OTC o obstáculos técnicos al comercio, que involucraría la parte de etiquetado, empaque y adaptación del producto. Finalmente, vamos a dar algunos tips o recomendaciones para promoción comercial en el Perú en este sector y también algunos tips logísticos que de una u otra manera también van a influir en esta estrategia de internacionalización que puedan tener ustedes para poder ingresar a este mercado. Hacia el final, vamos a tener una ronda de preguntas para poder atender cualquier consulta que ustedes tengan sobre lo que hemos expuesto y una breve presentación al final también. ¿Listo? Entonces, empecemos. En cuanto a la introducción, comentarles que yo, por ejemplo, fui 6, 7 años exportador directo de productos hidrobiológicos a diferentes países, sobre todo asiáticos. Y en esta experiencia que tuve como exportador, la verdad fue bastante enriquecedora, pero llena de bastantes retos, pero también oportunidades. Retos en el cual un producto hidrobiológico que requiere un acondicionamiento muy estricto de temperatura, en este caso se enviaban los productos frescos a los diferentes países como China, como Corea del Sur, Japón, pero esos mercados fueron los mercados que pasaron, digamos, de ser no una opción viable a ser el principal destino de mis productos. Inicialmente, como muchas empresas en Latinoamérica, nos enfocamos en exportar nuestros productos a los Estados Unidos. Y fue así como empecé, listo, exportando este producto a los Estados Unidos. Pasaron un año y medio entre diferentes clientes, pero sobre todo aprendiendo diferentes cosas para poder perfeccionar el producto, desde cambios en el empaque, desde el cumplimiento de normativas, desde el hecho de saber que los países pueden aplicar cuarentenas y que pueden inclusive limitarte o bloquearte el ingreso de tus productos, pero también que tenemos que adaptar muchas veces nuestros productos al gusto de nuestros consumidores. Es así que la presentación que yo tenía siempre para los Estados Unidos y estuve muy acostumbrado a desarrollarla, cuando quise expandir mercado e ingresar a estos mercados asiáticos, me di cuenta que la presentación que tenía no era lo suficiente. No era la que me iba a permitir realmente ingresar a estos mercados. Tuve que adaptar las presentaciones, tuve que mejorar la calidad, tuve que informarme también de las restricciones que tenían dichos países. Y es así entonces que me di cuenta de algo. Si uno quiere ingresar a nuevos mercados, tiene que ser consciente de que hay nuevas experiencias, que es en este caso suplir, nuevas necesidades también que se van a encontrar en estos mercados, pero sobre todo nuevas regulaciones. Esto es un punto importantísimo cuando tú manejas productos perecibles, como el caso de alimentos y bebidas. Es aquí entonces donde hicimos una reestructuración en realidad del producto, lo adaptamos a las necesidades que podían tener estos mercados. Ya el canal de comercialización no era hacia distribuidores, sino hacia supermercados de una venta minorista, con mucho mayor acceso al consumidor final, donde teníamos que cuidar estrictamente la calidad del producto. Con todo esto, lo que quiero comentarles es lo siguiente, que a través de a la adaptabilidad del producto y el cumplimiento de requisitos normativos para estos productos que yo quiera comercializar, voy a poder mitigar o reducir estas barreras no arancelarias que el mercado internacional me ofrece y que muchas veces puede ser o nuestro punto de partida para un éxito en los negocios o inclusive
nuestro punto de quiebre para un fracaso en los negocios y en un nuevo mercado donde quisiéramos entrar. ¿Ok? Entonces, con esta breve introducción, quiero darles todo este acceso y el ingreso para el panorama del mercado peruano de alimentos y bebidas. Como les comentaba al inicio, este es un segmento o un sector bastante solicitado y demandado a nivel mundial. Y obviamente el mercado peruano no es ajeno a este requerimiento o a esta demanda a nivel mundial. Hemos tenido una evolución bastante favorable, por así decirlo, en los últimos 4 quinquenios o en los últimos 20 años. Un crecimiento no solamente en la demanda de diferentes productos importados, sino también un crecimiento en las exportaciones de nuestros productos, un crecimiento en cuanto al desarrollo económico, entre otros perfiles más que evalúan al país. Pero uno de los más resaltantes es el comportamiento del consumidor peruano. Un comportamiento que ha ido evolucionando de manera favorable, de una manera mucho más estricta, e inclusive subiendo sus estándares de calidad en cuanto a los productos que desea comprar, alineándose cada vez más con los estándares de otros mercados internacionales que pueden ser muy estrictos. Pero el mercado peruano poco a poco en estos últimos 20 años ha ido adaptándose y ha ido adquiriendo un mayor conocimiento de la calidad de productos que necesita y que requiere para su mercado y obviamente para poder consumirlo. Es así que durante los últimos 5 años al menos, más allá de un crecimiento sostenido en la economía interna del Perú, se han generado pues justamente estos requerimientos. Requerimientos que van desde el valor agregado que puedan tener los productos, no solamente en la composición del producto, en los ingredientes de los productos, sino también en los envases. Los envases pueden ser el valor agregado que muchas veces no vemos al momento de ofrecer un producto terminado de alimentos. En un mercado que prácticamente valora muchísimo este valor agregado que puedan darle, no solamente el producto, sino los envases que acompañan al producto. Ahora, más allá de eso, de este entorno o este panorama en el cual vamos a involucrarnos para hacer el análisis en esta sesión, es un poquito resaltar quién es el mercado, quién es Perú. Y para ello estamos presentándoles un breve análisis PESTEL del Perú en cuanto al entorno empresarial. Los factores políticos que destacan al Perú es que muestra una estabilidad en los últimos 20 años, vuelvo a repetir, en cuanto a las políticas gubernamentales y a las políticas de apertura al comercio exterior, lo cual favorece y hace bastante atractivo el hecho de poder invertir en el país. En cuanto al factor económico, el crecimiento económico en los últimos 10 años solamente registra un crecimiento constante, ya sea a nivel del PBI o inclusive a nivel de las balanzas comerciales con diferentes países en cuanto a lo que exportamos y a lo que importamos. Esto también marca tendencias de mercado, porque ante un crecimiento económico es muy probable que el mercado también adquiera mejores oportunidades para adquirir más productos, productos de mejor calidad, productos quizás con un mayor valor agregado y un poder adquisitivo mucho mayor, mucho más desarrollado. En cuanto a los factores sociales, somos un país con bastantes influencias culturales. Somos un país con diversidad geográfica, pero también diversidad demográfica. A pesar de todo ello, nos vuelve un país bastante rico y diverso, con diferentes opciones u oportunidades para poder comercializar diversos productos. En cuanto a la parte tecnológica, estamos cada vez más cerca de la innovación, de avances tecnológicos, de poder las plantas de procesamiento cada vez más estar a nivel de muchas empresas top a nivel mundial. Esto también en pro del consumidor peruano y de mejorar la calidad de estos productos que ellos puedan adquirir. En cuanto al factor ecológico, sí, hay un gran impacto ambiental hoy en día que se evalúa por parte de los países y por parte también de su población. Los pobladores o los consumidores en diversos países tienden hoy en día a apreciar mucho más aquellos productos que puedan tener un menor impacto a la contaminación ambiental. Bueno, Perú no es ajeno a ello. Hay un nicho muy específico en el cual aprecian bastante lo que es sostenibilidad, lo que es responsabilidad social empresarial
generando de esta manera oportunidades de diferenciación o de enfoque para nuevas empresas que quieran ingresar al mercado peruano. Y por último, los factores legales. En este punto tenemos que tener mucho cuidado porque acá van a estar toda la normativa y reglamentación para el ingreso de estos productos, como sean permisos sanitarios que se deben tramitar, fitosanitarios cuando corresponda, procedimientos aduaneros que hay que cumplir para el ingreso de la mercancía e incluso también aspectos tributarios en caso de internacionalización de empresas que requieran una migración tanto de capital o como de fuerza de ventas para instalarse en el mercado peruano. En resumidas cuentas, todo lo que se ha mencionado en estos momentos, estos 6 factores, pues prevalecen un entorno empresarial bastante favorable para aquella empresa que quiera internacionalizarse en Perú, que quiera colocar o quiere invertir, en este caso, en Perú. ¿Listo? Así que este es un punto importante que quería resaltar para saber de quién estamos hablando como mercado de destino y qué tan atractivo podría ser para cualquier inversionista. Ahora, yéndonos ya al punto principal del consumo en el mercado peruano. Vemos acá algunos datos bastante resaltantes e importantes que mencionarles. Por ejemplo, unos datos de la revista Económica que habla sobre el consumo masivo del Perú, ¿sí? Cómo en este primer trimestre del año, exactamente el segmento de alimentos registró un crecimiento considerable. Más allá de épocas en las cuales, por ejemplo, por temporada pueda subir o incrementar estas cifras, por ejemplo, Semana Santa o festividades específicas, vemos que cada año, en realidad, en el Perú, el índice de demanda de alimentos y bebidas crece constantemente. Después de pandemia se han registrado incrementos bastante atractivos que podríamos evaluar en este sector y considerar el mercado peruano como un mercado emergente con un crecimiento positivo en cuanto a la demanda de estos productos. Y este incremento también se debe en cierta forma, no solamente a la mayor demanda, a un mejor poder adquisitivo del consumidor peruano, sino también a una formalización del sector empresarial de comercios que gradualmente se está desarrollando, poco a poco se viene desarrollando, ¿sí? La digitalización de la comercialización, la ampliación en los canales de venta. Antes de pandemia, era muy común que el consumidor peruano se dirija in situ o en el espacio físico del establecimiento para poder adquirir sus alimentos. La pandemia de una u otra manera forzó este cambio en la conducta o el comportamiento del consumidor, dirigiéndolo esta vez a los canales digitales para poder adquirir sus productos. Al principio fue un cambio drástico. ¿Ok? Un cambio que mostró mucho temor quizás para el consumidor peruano, pero que a medida, después de pandemia, se fue adaptando con éxito. No fue una adaptación forzosa que costó, no, fue una adaptación con éxito en realidad, al punto que uno de los canales de distribución que vamos a explicar más adelante, que tiene el consumidor peruano, no solamente en alimentos y bebidas, sino en otros sectores, son los canales digitales. Han favorecido enormemente la venta y permitir llegar no solamente a la capital, Lima, o a las principales ciudades en la costa del Perú, sino en realidad a todo el Perú. Ha favorecido muchísimo. Y esto, obviamente, también favorece a los productos importados, ya sean de alimentos y bebidas o de otros sectores, en este caso, que podrían importarse a Perú. Este, este dato que nos revela Revista Económica también nos muestra ciertas tendencias que tiene el consumidor peruano, como podemos notar en esta imagen que pueden ver acá. 3 características que marcan mucho la tendencia del consumidor peruano. Número 1, sostenibilidad. Demanda de productos que puedan ser producidos de manera sostenible. Y esta sostenibilidad también va acompañado de sustentabilidad. Luego, en segundo lugar, salud.
Hay una preferencia de productos que cuiden la salud, que ayuden a mantener la salud o que mejoren la salud personal, sí. Y esto es una tendencia a nivel mundial en realidad. Y por último, practicidad. Esta característica va directamente enfocada en los envases que puedan contener estos productos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el peruano busca un producto fácil de usar, que sea sumamente práctico, ¿sí? Y conveniente, obviamente, para su uso e incluso después de usar o de consumir el alimento. Hay digamos, una tendencia muy fuerte en Perú que es el consumo o el uso de los envases post consumo de los alimentos, ¿no? O sea, un reciclado, un uso permanente en muchos sectores sociales del Perú, se ve eso, al punto de que suelen motivar su compra no solamente por el contenido del producto, sino por el envase que pueda tener el producto, para una mayor duración, para un uso posterior. Es una de las características que tiene todavía bastante marcado el consumidor peruano, ¿sí? Pasamos a la siguiente. En cuanto a la evolución, me gusta poder explicar este gráfico que muestra unos peldaños, porque en realidad hay un crecimiento muy marcado y muy notable en el consumidor peruano, una evolución realmente, de pasar de un punto básico en cuanto a la exigibilidad quizás de requerimientos, ya sean normativos, sanitarios, a ser un poco más estricto, a marcar digamos, su demanda, sus gustos y costumbres por nuevas tendencias, una conciencia mucho más dirigida al cuidado de la salud, con el acceso a Internet y la posibilidad de tener los canales digitales para comprar estos productos, pero sobre todo a una masificación, en este caso, del consumo en diferentes regiones del Perú. ¿Por qué? Debido a la urbanización, al crecimiento de las áreas urbanas. Lima, que es la capital del Perú, prácticamente tiene un poco más de 6 millones, en este caso, de habitantes. Es una de las regiones que concentra la mayor cantidad de la población en el Perú y además una diversidad enorme, lo cual hace bastante atractivo poder enfocarse en sectores muy especializados, vuelvo a repetir, o nichos muy específicos que les permitan tener ventajas competitivas a muchas empresas, ya sea que quieran invertir de manera directa o que quieran invertir a través, pues, de distribuidores, en este caso principales, que puedan tener o algunas alianzas estratégicas que se puedan desarrollar. Entonces, ¿por qué les menciono que es bastante interesante este gráfico de los peldaños que muestra una evolución, un crecimiento en el consumidor peruano? Un estudio de Kantar justamente destaca que los hogares peruanos están priorizando la compra de alimentos más naturales. Mucha tendencia por productos orgánicos, mucha tendencia por productos que tengan envases biodegradables, compostables, que tengan digamos, un enfoque de cuidado del medio ambiente, pero también con responsabilidad social empresarial, ¿sí? El consumidor peruano cada vez más valora la transparencia en la información que se pueda tener en los productos. ¿Cuáles son los ingredientes reales? ¿En qué porcentaje están contenidos en el producto? ¿Qué tanto aporte nutricional les puede dar? O inclusive alguna alerta de qué tan dañino puede ser, y esto con los octógonos o con algún otro mensaje que pueda generar concientización en la población o el consumidor, en este caso, ¿sí? Y por último, valora bastante el origen de las mercancías, de dónde es el producto. Es uno de los factores que influye bastante en la decisión de compra del consumidor peruano, saber el origen, de dónde proviene. Muy bien, porque esto para el consumidor peruano denota calidad. Y esto pasa mucho con un producto en específico que exporta bastante a Argentina, que son los vinos de mesa. Se registra que Perú, al menos su principal proveedor de vinos en la región, es Argentina, con una amplia diferencia
de los vinos chilenos, los vinos españoles, los vinos italianos. Una amplia diferencia, lo cual demuestra, pues, lo que les menciono. Basta con que el consumidor peruano sepa que el vino es argentino para mostrar una preferencia de consumo, para poder asimilarlo, hacer un símil. Vino argentino, vino de calidad. Influye mucho en la decisión de compra del consumidor peruano. Y así podríamos mencionar otros productos, no necesariamente del sector alimentos y bebidas, pero que por el país de origen influye mucho en la decisión de compra del consumidor peruano. Lo asocia bastante a calidad, ¿sí? Ahora, todo esto, ¿cómo influye en los importadores y distribuidores? ¿Qué es lo que ellos buscan entonces, los importadores y distribuidores en el Perú de estos productos extranjeros? Lo primero que buscan es que pueda tener una propuesta de valor interesante, que realmente ofrezcan beneficios, que sean beneficios únicos, que les permitan justamente dirigirse a un nicho de mercado muy enfocado para poder tener una ventaja competitiva una ventaja comparativa, perdón, sobre el resto. También buscan una experiencia de compra, que esta experiencia sea satisfactoria para sus clientes, pero también para ellos, donde se puedan crear experiencias únicas que les permitan mantener pues una línea, en este caso de comercialización, con bastante confianza, credibilidad sobre todo, tanto para sus operaciones de ellos como para las operaciones con sus clientes. Servicio postventa. El soporte y la atención al cliente es constante. Muchas veces el importador quizás o distribuidor acá en el Perú de sus productos va a requerir alguna documentación adicional, algún certificado de análisis adicional, algún requerimiento en cuanto al cambio normativo de etiquetado que pueda colocar el Perú. Bueno, todo eso forma parte del servicio postventa que ustedes podrían ofrecer y que al consumidor peruano, en este caso al empresario peruano, pues le daría bastante alivio, pero sobre todo confianza en que tiene un respaldo en cuanto a su proveedor para cualquier requerimiento documentario que le puedan pedir en el país. Posicionamiento. Una imagen bastante clara y distintiva en el mercado. El hecho de resaltar calidad, resaltar origen del producto, pero también resaltar un producto único, va a generar que puedas tener un posicionamiento bastante atractivo en el sector donde te quieras desarrollar. Finalmente, comunicación. Es importante este último punto para cualquier sector en realidad, no solamente para alimentos y bebidas, pero mantener mensajes claros, no solamente al momento de la negociación, sino también en la comercialización, en la logística, en el postventa, pero también el mensaje claro en el producto. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Quieres transmitir calidad? Mensaje claro en el producto, en el etiquetado del producto, sin ningún tipo de información oculta. ¿Por qué? Porque es algo bastante importante y resaltante que busca no solamente el empresario peruano, sino en realidad todo empresario que le pueda generar cierta credibilidad, pero que las cosas estén claras al momento de negociar. Entonces, estos 5 puntos que les menciono formarían parte en realidad de estrategias de diferenciación que ustedes podrían aplicar para ingresar al mercado peruano a través de los canales de distribución, pues de los distribuidores mayoristas o minoristas, por ejemplo. Listo. Ahora, ya que estábamos dando un poquito una introducción a lo que serían canales de distribución con los distribuidores mayoristas, minoristas, vamos a mencionar unos antecedentes antes de hacer la explicación de cuáles son los canales de distribución más fuertes para este sector en el Perú. Bueno, hay que saber algo, ¿no? Los consumidores han migrado de los mercados tradicionales hacia el autoservicio, lo que les mencionaba. En Perú hace un par de años, por ejemplo, ¿no? En los grifos ya existe el autoservicio, que poco a poco el consumidor se ha ido adaptando. Antes el consumidor peruano estaba acostumbrado a dirigirse al estacionamiento, en este caso el establecimiento, para abastecer de combustible y siempre una persona lo atendía. O inclusive dirigirse a los supermercados y al momento de pasar por las cajas que una persona lo atienda. En los últimos 2 años, esto
se ha ido cambiando poco a poco, de forma gradual, al punto que hoy en día tenemos autoservicio en la parte de los centros de abastecimiento de combustible, tenemos autoservicio en las cajas, porque hay cajas digitales, las cuales solamente escanean los productos, pagas con tu tarjeta de crédito o de débito y con eso cierras tu compra, sin la necesidad de un tercero. Entonces, esto también ha permitido mucho poder desarrollar, expandir el mercado a través, pues, de la digitalización que se tiene, ¿sí? Al punto de desarrollar estrategias omnicanal. Siguiente antecedente, los millennials y la generación Z, ¿ok? Muestran términos mucho más exigentes en algunos casos, por ejemplo, la marca del producto, por ejemplo, la responsabilidad ambiental, ¿sí? ¿Qué tanto impacto ambiental pueda tener la empresa y los productos que desarrolla esta empresa? Y por último, lo que les venía comentando hace rato, lo de responsabilidad social empresarial, que tiene justamente que ver con el compromiso social, ¿no? ¿Qué tanto esta empresa que elabora estos productos se compromete con su comunidad? Se compromete con los stakeholders que involucran su desarrollo empresarial, ¿sí? Y por último, bueno, los principales canales, en este caso que se tiene de distribución en el Perú, podríamos mencionar al retail moderno, también el canal tradicional, los Horeca, que involucraría los hoteles, restaurantes y catering, un servicio bastante fuerte en los últimos años también. Y por último, las plataformas digitales. Vamos a ver entonces en esta lámina cuáles son los principales que se tienen en el Perú. Por ejemplo, en cadenas de supermercados. De las principales cadenas que tenemos en el Perú, tenemos Plaza Vea, Wong, Totus. Estas dos últimas, Wong y Totus, hoy en día son inversiones chilenas. Antes Wong era una inversión peruana, fue adquirida en este caso por empresarios chilenos. Sin embargo, Plaza Vea sí es una empresa 100% peruana, muy bien, y una de las principales, en este caso supermercados, con presencia en diferentes regiones, distritos dentro del Perú. En cuanto al canal Horeca, que involucra los hoteles, restaurantes, cafeterías, este último punto, ¿no? En el Perú se ha desarrollado también un crecimiento, se está viendo un crecimiento de cafeterías de especialidad. Cada vez más el consumidor peruano cambia su café instantáneo por un café preparado por método. Y hay cada vez más cafeterías, no solamente en la capital, sino también en diferentes regiones o ciudades principales del Perú. En algunos de los hoteles, en los cuales con cadenas fuertes, tenemos Casandina, que es una cadena de hoteles 100% peruana, y el caso de una cadena de hoteles bastante reconocida a nivel mundial, Hilton, entre otras cadenas más, que puede ser un canal de distribución muy importante para vender productos premium, productos con altos estándares de calidad. ¿Por qué? Por el consumidor que se acerca o que utiliza los establecimientos de este tipo de empresas, ¿no? O sea, sirve muchísimo para poder vender productos premium. Luego tenemos plataformas de e-commerce. Una de ellas que mueve bastante lo que es alimentos es Juntos, plataforma bastante fuerte. Y también una plataforma muy fuerte en la región, Mercado Libre, donde no solamente se pueden comercializar diferentes productos, sino también alimentos y bebidas. Finalmente, distribuidores regionales. Es acá donde entra a tallar lo que les mencionaba de distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas. Alianzas estratégicas con empresarios peruanos que les faciliten la distribución del producto, teniendo en cuenta que ellos puedan tener una mayor amplitud en cuanto al canal de distribución local o nacional, puedan tener mejores estrategias inclusive de penetración de mercado. Y uno de los dos principales que están mucho en el sector de productos de consumo masivo, alimentos, tenemos a Jichang, por ejemplo, mueve bastante lo que son bebidas, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas. En su portafolio de productos tiene bastantes marcas de vinos argentinos, por ejemplo. También algunos alimentos. Y otro es Perú Pharma, otra empresa peruana también con una super distribución, un canal de distribución bastante amplio en el Perú para poder, en este caso, llevar tu producto no solamente en la capital, sino en diferentes regiones del país. Entonces,
a modo de conclusión en esta parte, ¿cuáles son los canales de distribución más atractivos en el Perú? ¿Siguen siendo los supermercados? Sí, dirigido a un nicho específico, a un sector específico. ¿Puedes llegar a tener diversificación en esos sectores? Sí. Si quieres o tienes en tu portafolio productos premium, pues el canal Horeca sigue siendo este medio por el cual podemos llegar a este tipo de consumidores. Si quieres tener una mayor, digamos, penetración mucho más rápido en el mercado, poder llegar a diferentes, en este caso, consumidores, vamos a tener el e-commerce como los distribuidores regionales, como una buena estrategia para los canales de comercialización, ¿sí? Estos 4 puntos son clave, digamos que son la llave para poder ingresar al mercado peruano del sector alimentos y bebidas. Por eso este gráfico bastante interesante con las 4 llaves. Ahora, como todo país, tienes requisitos para importar. ¿Cuáles son estas barreras, digamos, no arancelarias que me va a colocar el Perú y que yo necesito saber como empresario argentino que quiero internacionalizarme hacia Perú, que debo conocer? Lo primero, en el Perú puede importar ya sea una persona natural o una persona jurídica. Persona jurídica llámese empresa. Muy bien. Ahora, todos deben estar inscritos en el Registro Único del Contribuyente, que en Perú se llama RUC. Y el RUC debe tener la condición de activo, o sea, ser un contribuyente activo, y no tener la condición de no habido. Este último punto se refiere al hecho de que te ubiques en tu domicilio fiscal, que cuando la administración tributaria o la entidad tributaria realice algún tipo de fiscalización o verifique, ¿no?, el domicilio fiscal, en este caso del contribuyente, sea que esté presente ahí. Cuando el contribuyente no está presente o la dirección o el domicilio fiscal que consignó al momento del registro de su RUC no es la correcta, vas a generar, en este caso, una advertencia por parte de la administración tributaria, al punto de que con 3 advertencias o 3 llamados de no encontrarte en tu establecimiento o en el domicilio fiscal que indicas, pasarías a la condición de no habido. Y esto te podría generar dificultades para poder realizar tus importaciones. ¿Ok? Siguiente, debes tener activa la opción de importador o exportador en las actividades de comercio exterior que tienes en el RUC. Eso es un trámite bastante sencillo, se hace a través de vía telefónica con SUNAT, que es la Administración Tributaria y Aduanera en el Perú. Ahora, también puedes tener la opción de importar sin RUC, pero eso más que todo va para personas naturales, personas que quieren para su uso propio, consumo propio, no con visión necesariamente de negocios, ¿ok? Sin embargo, es importante que lo conozcan, que en el Perú, sin RUC, solamente con tu documento nacional de identidad, tu DNI, puedes hacer 3 importaciones al año de $1.000 cada una en valor FOB, dólares americanos, o, en su defecto, una sola importación por $3.000 americanos como máximo al año. Esos son 2 puntos importantes que hay que conocer. Ahora, la parte del umbral. ¿Cuánto es el tope máximo para que tú puedas realizar importaciones libre de impuestos? $200 es en el Perú. Esto favorece mucho las microcompras que se están realizando a través de plataformas asiáticas o inclusive plataformas americanas, ¿no?, como Amazon, que puedes hacer compras hasta $200 libre de impuestos, porque en Perú la administración aduanera y tributaria entiende de que son compras para uso propio, para consumo propio de las personas, no necesariamente con fines comerciales. Pero esto último, al menos en Perú, después de pandemia, ha sido bastante utilizado para que sea con fines comerciales, o sea, micro comercializaciones. Y por último, contar con toda la documentación necesaria. Llámese factura comercial, llámese certificado de origen para poder aprovechar alguna preferencia arancelaria. A este punto, cabe resaltar que Perú con Argentina, en el marco de la LADI, tiene un acuerdo de complementación económica número 58 que facilita, ¿no?, la liberación de aranceles. Muchos productos que están en arancel cero con la sola presentación del certificado de origen para aprovechar las preferencias arancelarias que se tienen. ¿Sí? ¿Qué más? Documento de transporte.
ya sea BL, guía aérea o cartaporte terrestre, dependiendo de la modalidad de transporte que se tenga. Y por último, el permiso sectorial. En este último documento, el permiso sectorial es aquel permiso o autorización de la entidad competente en el Perú que te va a autorizar el ingreso de las mercancías, la importación de las mercancías. De esto vamos a hablar en las siguientes láminas. Ahora, ¿tenemos tipos de importaciones? Sí. Importación para el consumo, cuando el valor de la mercancía FOB es mayor de $2.000 americanos. Se requiere un agente de aduana de manera obligatoria para hacer el despacho de aduana o un despachante de aduana. Y también tenemos la opción de una importación simplificada, cuando el valor de la mercancía es menor a los $2.000. Acá la administración aduanera te da la posibilidad de que tú mismo, tú como importador, persona natural o persona jurídica, puedas realizar el despacho de aduana sin la necesidad de un despachante. ¿Ok? Esa posibilidad tienes, pero el limitante hasta $2.000 americanos. Si lo tuyo es oportunidad de negocio, visión de negocio, pues importación para el consumo será el régimen aduanero que preferentemente vas a utilizar para la nacionalización de tus mercancías. ¿Existen otros regímenes aduaneros que podrían utilizarse de manera paralela o en complemento al de importación para el consumo? Sí, va a depender mucho en realidad cuál es el fin que le van a dar a los productos. Uno de los más utilizados es el régimen de depósito aduanero, el cual permite en este caso, al administrado o a la empresa importadora, que pueda, durante el plazo de 12 meses, ¿ok? En ese plazo de 12 meses, ir nacionalizando o, en este caso, vamos a decirlo, ¿no? Sacar parciales del lote que ha traído de importación, ir sacando poco a poco, en base a lo que va retirando de los parciales, va pagando sus tributos. A eso se le llama nacionalización. Entonces, esto les da bastante ventaja a muchas empresas que no tienen, digamos, la liquidez necesaria para el pago de tributos en el momento. Esto les da una gran oportunidad de ir vendiendo poco a poco y con lo que van haciendo preventas, digamos, van pagando sus tributos para el retiro de la mercancía. Es un régimen que se podría complementar acá. Muy bien. ¿Qué mercancías se pueden importar? Acá tenemos tres imágenes. La de la izquierda, línea amarilla, son maquinarias de libre disposición, no requieren de un permiso específico para que ingresen al país, o sea, no son mercancías restringidas. Sin embargo, en la parte de alimentos, lo consideramos restringido. ¿Y esto por qué? Cualquier producto restringido, como el caso de los alimentos o bebidas que son para consumo humano, pueden generar algún tipo de daño a la salud de las personas. Si hablamos de otro tipo de productos como explosivos, plaguicidas, pueden generar algún tipo de daño a la sociedad, a la seguridad o al medio ambiente. Entonces, para poder asegurar que los productos que vayan a ingresar al país no atenten contra la integridad, no solamente de su población, sino también de la parte geográfica del país, es que a través de las entidades gubernamentales en el Perú, y esto también aplica para otros países, cada una de estas entidades especializada en un sector va a evaluar, ¿no?, el impacto que pueda tener este producto, si cumple con sus requerimientos, si no va a generar ningún tipo de daño, y una vez que hace esa evaluación, lo va a aprobar a través de un documento. ¿Ok? Eso es lo que se le llama permiso sectorial. Y por último, tenemos el caso de las mercancías prohibidas. Lo que acá vemos es ropa usada. En el Perú está prohibido la importación de ropa usada, de calzado usado, de repuestos para automóviles usados. Completamente prohibido. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ingresar al país. No hay forma que pueda ingresar. ¿Sí? Está totalmente prohibida su importación. Dentro de este escenario de mercancías que pueden ingresar al país, lo que nosotros nos compete ver son las restringidas. ¿Por qué? Porque es acá donde vamos a ver las regulaciones sanitarias y requisitos para importar. Hay dos instituciones principales en el Perú para lo que son alimentos y bebidas. Una de ellas es DIGESA, para todo lo competente a alimentos y bebidas procesadas, terminadas, ¿sí?, con industrialización de por medio, o sea, había una intervención de la mano del hombre para poder perfeccionar el producto, darle valor agregado, transformar el producto.
Y tenemos a SENASA. En este caso, SENASA va a ser competente también de alimentos, pero materias primas de origen animal, de origen vegetal. En el caso de animal, ya sea vivos o, en este caso, para consumo humano. ¿Perfecto? La entidad competente va a ser SENASA. ¿Listo? Ahora, vemos acá. En esta parte, he tratado de dividir cuáles son las funciones, digamos, o qué cosa es lo que evalúa cada una de estas entidades. Adicional a estas dos, podríamos mencionar Sanipes para todo lo que tenga que ver con productos hidrobiológicos, o sea, pesca o acuicultura. Ahí entra como competente Sanipes. Pero en su gran mayoría están enfocados o concentrados entre DIGESA y SENASA. Como les mencionaba, ¿no? DIGESA va a regular el ingreso de alimentos procesados, bebidas, suplementos, productos afines. Y en el caso de SENASA, responsable del control fitosanitario y zoosanitario, o sea, todo lo referente a origen vegetal, origen animal, productos frescos, productos congelados, como frutas, hortalizas, carnes, productos lácteos. Muy bien. En el caso de DIGESA, requisitos para el registro sanitario en el Perú. DIGESA te va a solicitar, previo a la importación, que tú tramites tu registro sanitario con ellos. Hay que tener en cuenta algo. El registro sanitario el trámite para que te lo otorguen puede durar hasta 30 días hábiles. Llámese hábiles de lunes a viernes, sin contar sábados, ni domingos, ni feriados. O sea, esto puede ser hasta 45 días calendario. Tú tienes que tener tu registro sanitario antes de hacer la importación. De lo contrario, estarías incumpliendo o cayendo en una, digamos, cumpliendo una infracción sancionable, lo cual puede salir bastante caro. Entonces, lo primero que tú debes saber es que si lo tuyo es algo respecto a alimentos, procesados, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, para consumo humano, primero tienes que tramitar tu registro sanitario en la entidad competente, que sería DIGESA. ¿Qué te van a pedir para poder darte este registro sanitario? El cual, por cierto, se tramita de manera online, digital, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la UCE. Te van a solicitar tu certificado de libre venta. Esto te lo envía justamente el proveedor, en este caso argentino. Fórmula del producto, análisis microbiológico, el diseño del etiquetado y la ficha técnica. Da la casualidad que esos 5 requerimientos o 5 requisitos te los proporciona justamente tu proveedor. En este caso, ustedes. Ustedes le van a proporcionar estos productos, ya sea el empresario peruano que adquiera sus productos, por cada uno de ellos van a tener que entregarle estos documentos para que pueda tramitar el registro sanitario en DIGESA. O, caso contrario, que ustedes mismos vengan a invertir en el Perú, muy bien, en este proceso de internacionalización, y tengan que solicitar ustedes mismos su permiso sanitario o su registro sanitario. Van a tener que presentar esta documentación acompañada de la solicitud. Esta solicitud, como les vuelvo a repetir, se genera de manera digital o electrónica a través de la UCE. Es un trámite bastante sencillo en realidad, bastante sencillo. Solamente que es un poco, digamos, tedioso en la parte de la demora que se pueda tomar la institución para emitirte el permiso. En la teoría, de acuerdo al manual o al procedimiento que tiene la institución, ¿no? A su TUPA, esto puede ser de 7 a 30 días. Pero en la práctica se ve, es muy frecuente que algunos se tomen hasta los 30 días hábiles que te dan como máximo para darte el permiso sanitario. Es muy común. ¿Listo? En el caso de SENASA, cambia totalmente acá la figura, porque SENASA, a diferencia de IGESA, SENASA va a hacer una inspección del producto. Necesita visualizar físicamente el producto. DIGESA, no necesariamente. DIGESA te pide documentación. En el caso de SENASA, pide visualizar el producto según el nivel de riesgo que éste represente. Existe una escala de riesgos, son 4 riesgos que tiene SENASA, dependiendo del producto, su partida arancelaria, se va a indicar, ¿no? Va al nivel de riesgo y dependiendo del nivel de riesgo, ¿qué es lo que se requiere? En muchos de los casos se va a requerir
una inspección por parte de la entidad, o sea, revisión física de la mercancía al momento de la importación. Y esto aplica para todo lo que sean productos de origen animal, productos de origen vegetal, porque la entidad va a emitir los certificados sanitarios, fitosanitarios, y también va a dar autorizaciones para las plantas de procesamiento, ¿ok? En el Perú, que tengan intervención para, sobre todo en la parte de exportación, sobre todo ahí. Muy bien. Ahora, etiquetado, empaque y adaptación del producto. Y con esta es una de las últimas láminas que ya tenemos. Y vamos a resaltar algo, la información que debe contener la etiqueta del producto. En Perú se solicita que todo esté en idioma español principalmente, en la etiqueta del producto, que esté claramente visible en el producto físico y de manera legible para el consumidor. ¿Ok? Ahora, hay algunos casos muy específicos de alimentos que van a llevar estos octógonos, dependiendo de la composición o los ingredientes que puedan tener. Mucho el consumidor peruano en la actualidad está evaluando esto. Ven, alertas son las alertas, ¿no? Y tienden a consumir productos más saludables cuando ya no ven estas alertas. Eso puede ser una estrategia para el ingreso de esos productos. En el caso de bebidas alcohólicas, se tiene que añadir esta glosa en la etiqueta o en el rotulado. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Esto sí es obligatorio para toda bebida alcohólica, sea el grado de alcohol que tenga. Para toda bebida alcohólica, casi no hay excepción. Toda bebida alcohólica debe tener ese enunciado o este rótulo en su etiqueta. Después, la información básica: nombre del producto, fecha de vencimiento, la marca del producto, el país de origen, dónde se fabricó, la información del importador, razón social, su RUC, domicilio fiscal, su registro sanitario, la lista de ingredientes, desde el que está o tiene mayor presencia, mayor composición en el producto, hasta el de menor presencia o menor composición en el producto. Contenido neto en el envase, instrucciones de conservación una vez abierto, cómo refrigerarlo o cómo cerrarlo, y bueno, el registro sanitario que les comento. En realidad es información muy básica que en cualquier país lo solicitan. Hay otros países que piden, ejemplo, ¿no? Que esté en braille algunas instrucciones. El caso, por ejemplo, de Colombia, de Ecuador, piden mucho que esté en braille. En Perú, no necesariamente. Es información básica, pero eso sí, si tu producto tiene que ver con este tipo de alertas que se muestran en la parte inferior, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque de lo contrario, estarías yendo en contra de una ley. Muy bien. En cuanto a los empaques y adaptabilidad, empaques. Existe una gran tendencia por el consumo de productos que tengan envases biodegradables, compostables. Es una tendencia muy fuerte en el Perú. Aparte que tenemos una norma que prohíbe la importación de envases de Tecnopor, por ejemplo, y que también poco a poco se está reduciendo el consumo de plástico. ¿Sí? Se está teniendo mayor preferencia por el PET, que tiene menos uso de plástico en el desarrollo, en la fabricación de estos envases. Está siendo bastante apreciado y generando un posicionamiento en el mercado peruano. Pero en cuanto a la adaptación, este punto puede inclusive representar el éxito empresarial para ustedes. Hace unas láminas atrás les mencionaba que el consumidor peruano tiende mucho a escoger un producto por el envase y qué reuso le podría dar. Entonces, mientras que el envase pueda ser ergonómico, pueda tener flexibilidad, facilidad de uso, pero sobre todo posibilidad de reuso, créanme que va a tener bastante éxito, ¿ok? Va a tener bastante éxito, ¿sí? Ahora, adaptabilidad en cuanto a los ingredientes, sí. Se puede adaptar dependiendo el gusto del consumidor. Para eso hay que hacer una investigación de mercado mucho más profunda para poder ver los gustos y preferencias de un consumidor específico en alguna región específica en el Perú, para de acuerdo a eso poder adaptarlo, ya sea mayor dulzor o en este caso menos sal, más sal, rediseñar ese producto en cuanto al contenido, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta este punto. Y terminamos con esta parte, con la promoción comercial. Es importantísimo no solamente tener claro los canales de venta o de comercialización,
tener claro la parte de barreras no arancelarias, sino también qué puedo aprovechar para poder comercializar el producto. Existen ferias bastante claras en el Perú donde ustedes pueden no solamente encontrar futuros clientes como importadores, distribuidores que les permitan ingresar al país, sino también mostrar sus productos. Tenemos de las ferias de alimentos y bebidas en el Perú más reconocidas. Alimentos en el Perú es una feria de proveedores de alimentos, snacks, bebidas, golosinas, bebidas alcohólicas. También tenemos el GastroMac y el Expo Food Tech Ingredients. El Food Tech es tecnología para lo que es industria alimentaria y el Ingredients es estrictamente para lo que son insumos para orotecas, por ejemplo, ¿no? Y una de las más grandes que tenemos en el Perú, que no solamente sirve para mostrar la oferta exportable peruana, sino también que invita a empresarios de otros países, de Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina también, el Expo Alimentaria. Esta última se desarrolla siempre en septiembre de manera anual, 3 días, y es una de las ferias con mayor exposición a nivel nacional. Así que acá les dejo 4 ferias que podrían ser bastante importantes para ustedes en caso de estar interesados en participar y poder mostrar sus productos. ¿Listo? Ahora sí, un pequeño caso práctico. Tenemos dos acá. Uno, dos casos de empresas argentinas. Uno, una experiencia de una empresa argentina de productos veganos que logró ingresar al Perú mediante un distribuidor local especializado en tiendas gourmet. ¿Qué es lo que tenemos acá? Enfoque, una estrategia de enfoque. ¿Por qué? No todos en el mercado peruano son veganos. Sin embargo, existe un nicho muy específico que requiere este tipo de productos. ¿Sí? En su proceso enfrentó desafíos como la homologación del etiquetado, pero logró adaptarse a las normativas peruanas y ahora abastece a cadenas como Wong y Totus. Canal de distribución favorable en Perú a través de los supermercados. Segundo caso, una pyme argentina, exportadora de snacks saludables. Tenemos ya el caso de dos productos, alimentos, que van con esa tendencia de consumo de productos saludables, que era parte de lo que les mostraba al inicio, ¿no? Las tendencias del consumidor peruano. Inicialmente falla al intentar ingresar con una estrategia de venta directa al consumidor. Tras participar en una feria en Lima, logró establecer contacto con un importador de canal Oroteca, o sea, hoteles, restaurantes y catering. Modificó la presentación de su empaque y logró posicionarse en hoteles y cafés boutique de Lima Metropolitana. Entonces, ¿qué vemos acá? La importancia de la participación en las ferias para poder encontrar tu canal de distribución más adecuado en la primera fase de tu internacionalización. Ya una vez que tu producto sea conocido o que tenga un mayor posicionamiento, requerimiento del consumidor peruano, va a haber una posibilidad mayor de que puedas venir directamente a posicionar fuerza de ventas o una filial comercial para de esta manera hacer tú mismo la comercialización. Puede ser el caso. Entonces, con estos dos ejemplos, les quiero dejar a modo de conclusión algo. Número uno, en cuanto a alimentos, bastante tendencia de productos saludables. Segundo, en cuanto a canal de comercialización, mucho el tema digital y también a través de supermercados. Pero si lo tuyo es un producto premium, Oroteca sigue siendo uno de los canales más especializados para poder llegar a este tipo de consumidores. Y por último, debes tener en cuenta los requisitos sanitarios y fitosanitarios dependiendo del producto que tú tengas para ingresar al país. Si es sanitario, tienes que tramitarlo antes de que el producto llegue. Y si en este caso se lo estás vendiendo a algún empresario peruano, facilitarle la documentación que él te solicite para que pueda tramitar el permiso a tiempo y la relación comercial pues no se vea, en este caso, obstruida, con obstáculos, por así decirlo, de una mala comunicación que se pueda tener. ¿Sí? Con esto doy final a este taller, este webinar presentado el día de hoy por nosotros, por BDM, y comentarles un poquito de quiénes somos. Los que gusten nos pueden seguir en redes sociales, pueden leer este código QR para todos. Igual también va a estar en la presentación. Nosotros somos una empresa de consultoría en Perú especializada justamente en el asesoramiento a empresas en proceso de internacionalización, ya sea empresas peruanas o empresas extranjeras que quieran ingresar al país en aspectos legales, tributarios, aduaneros, comerciales también, investigación de mercado.
También tenemos una unidad de negocio muy enfocada en cuanto a la capacitación, no solamente a empresas de este sector, sino también a operadores logísticos. Quien les habla es Luis Tronco, socio fundador, co-socio fundador junto con Edwin Puerta, quien es mi socio. Los dos somos los líderes y, en este caso, dueños de BDM. Estos son nuestros contactos, nuestros correos, para que cualquier comunicación que ustedes puedan tener, puedan hacer, cualquier consulta que ustedes puedan tener para poder ingresar un producto al Perú, para poder saber un poco más del procedimiento aduanero o inclusive, ¿no?, de los trámites de permisos sanitarios, pueden hacerlo con total libertad. Estamos justamente para apoyarlos y más si es que es para invertir en el Perú. ¿Sí? Hasta acá fue la exposición mía y quisiera saber si Perfecto. tienen alguna pregunta. Perfecto, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Sabes que si hay algunas consultas en el chat, está Victoria y también está Alfredo y Maximiliano. Si ustedes, Maximiliano, Alfredo, Victoria, se animan a prender los micrófonos para hacer las preguntas, pueden hacerlo y si no, las hago yo oralmente. Bueno, las hago yo oralmente. Ah, está Victoria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Alfredo. están? ¿Qué tal, Victoria? Bien, un gusto. Gracias por la presentación. No, mi consulta era esa que está ahí, si todos los alimentos y bebidas que son competencia de Digesa requieren registro o hay algún producto que no requiera registro. No. Gracias. Ok, listo, Victoria. Todos requieren registro sanitario. Todo lo que sea alimentos, bebidas, ya sean alcohólicas, no alcohólicas, para consumo humano, requieren registro de Digesa. Sí o sí. Perfecto. Muy clarita la respuesta. Alfredo, ¿vos te Sí, animás a hacer la sí, pregunta? sí, por supuesto. Buen día para Bueno, todos. Luis, buen día. Felicitaciones por la presentación. Te hago la consulta. SENASA en Argentina tiene convenios de reciprocidad con varios países Ujú. en cuanto a los productos lácteos, en referencia a lo que es la certificación de normas HACCP. Nuestra planta tiene certificadas las normas por DNB Internacional, norma FSC y HACCP. La consulta es, teniendo en cuenta, y no tenemos el SENASA todavía, no tenemos el SENASA, el HCP de SENASA en nuestra planta, por el momento. ¿Esto es un impedimento para ingresar a Perú? No, no es un impedimento, ojo. Lo que va, en este caso, el producto es envasado ya para consumo directo, digamos, o sea, venta al por menor. Sí. Ya, listo. Si es venta al por menor, lo que va a pedir la institución, en este caso Digesa, es justamente los documentos que mencioné. O sea, basta con la documentación, el certificado de análisis, el certificado de libre venta, ¿ok? Para que te puedan otorgar ese registro sanitario. No va a evaluar si es que la planta en origen tiene hazard. ¿Por qué? Que es el HACCP, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque esa es competencia de la entidad en origen del entidad en origen. Para el caso de Perú, lo que va a pedir son los 5 documentos que les mencioné, Sí. ¿sí? Y que se entiende que si tú ya tienes un certificado de libre venta, es porque cumples con los requerimientos de tu país en origen. O sea, Básicamente por eso. SENASA de Perú no me va a pedir, al SENASA Argentina, las normas. No, SENASA de No. Perú no. Ok, perfecto, ¿Ok? muchas gracias. ¿Listo? perfecto. Continuamos con César, que tenés levantada la Sí, mano. Luis, un gusto saludarte. He tenido la bendición de andar por Perú, Cusco, Lima. Ahora tengo una consulta. ¿Lima marca la tendencia de consumo de toda la región de Perú o por región son diferentes? En su gran mayoría, Lima podría marcar la tendencia por la cantidad de población que tenemos, pero en la actualidad ya se ve una mayor, digamos, presencia de regiones como La Libertad, Lambayeque o el mismo Cusco, por ejemplo. Ujú. Cusco en la parte de Oroteca, de Oreca, perdón, tiene un mayor requerimiento porque es la principal zona de turismo. Entonces, turismo extranjero de bastantes países con requerimientos muy exclusivos en cuanto a ciertos productos. Entonces, hace años se podría decir que Lima concentraba todo, pero después de pandemia podemos decir que esto se ha ido diversificando
y que ya no es solamente Lima el punto de concentración principal, sino que al menos hay 6 regiones en el Perú que son bastante atractivas para el desarrollo de negocios. Bien, bien. Sí, eso había visto un poquito, digo, tenía la consulta, porque estuve en Cusco y vi un poco lo que había de oferta y demás, y después en Lima, y sí, hay tendencias diferentes. Me faltó conocer la parte de la selva del norte, pero bueno, por ahí para entrar por otras regiones y no directamente a Lima con Claro. los productos que puedo ofrecer. Sí, te agradezco Sí. mucho. Ok, sí, Después te escribo. dale, perfecto. Entre esas, por ejemplo, Arequipa, en la parte sur del Perú, es una región bastante fuerte y bastante demandante con un poder adquisitivo muy similar a Lima, porque hay un gran desarrollo agro e industrial y minero, sobre todo en esta región. Región Piura, también una región bastante importante, con un desarrollo económico muy fuerte en los últimos 5 años. Entonces, por ahí podríamos quizás orientarte a alguna de estas regiones como mercado de destino final para tus productos. Igual, para cualquier contacto o consulta, no dudes en escribirnos. Bien, bien. Muchas gracias. Un abrazo. Listo. Gracias, César. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacerle a Luis? Pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Bueno, entiendo que no entonces. Entonces, bueno, vamos a dar por finalizado el webinar de esta jornada, ¿sí? Les agradecemos mucho por poder estar. Por supuesto, agradecemos a BDM Consulting, a vos, Luis, por brindarnos esta información tan valiosa sobre los asuntos regulatorios, negocios internacionales y los canales de comercialización dentro del Perú, ¿sí? Recuerden que este webinar es grabado y luego será subido a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Allí por el chat dejé la encuesta de satisfacción inmediata. Sería muy lindo que puedan responderlas y darnos su opinión sobre este webinar, ¿sí? Para poder atender a las mejoras que podamos realizarles, ¿sí? Y por supuesto también está en el chat los links de contacto. Sí, ya dejo el canal de YouTube para que puedan ingresar. Bueno, Y cuando respondan la encuesta, también pueden solicitar asistencias técnicas o también la presentación de Luis, ¿sí? Así que les agradecemos un montón por haber estado. Muchas gracias, ¿eh? Que tengan Muchas una gracias a excelente todos. jornada. gracias. Cuídense. Gracias, Luis. Buena jornada.